También quería darle unas gracias muy especiales a Alfonso por acompañarnos y tener esta charla. Para comenzar brevemente, quería compartir mi pantalla, pero antes de eso, no sé si Alfonso tú nos quieras aquí compartir unas palabras. Pues no, gracias a vosotros por invitarme a conversar sobre estas cosas que tanto nos gustan a los fotógrafos y nada, que bienvenido a todo el mundo y que intervengan y pregunten y que esperamos que pasemos un rato entretenido, agradable y aprendamos todos un poco más, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Alfonso. Entonces voy acá a compartir mi pantalla brevemente y luego vamos a comenzar aquí a dialogar de estas imágenes un poquito aquí con Alfonso. Voy a apagar mi cámara mientras comparto la pantalla, simplemente por lo que sería ancho de banda, ¿no? Para que no se nos vaya la conexión. Entonces, bueno, comenzamos acá brevemente para comentarles un poquito de qué se tratan los Signature Prime y les pido disculpas que una parte de esta presentación está, digamos, lo escrito está en inglés, pero no vamos a estar viendo muchas cosas por escrito, sino la idea es más compartir imágenes y un poquito de diagramas, ¿no? Entonces, los lentes Signature Primes, tenemos 16 lentes en el set, desde un 12 hasta un 280, con las primeras 14 distancias focales siendo de un diafragma de 1.8 y el 200 y el 280 siendo de 2.5 y 2.8 respectivamente. A pesar de que los lentes fueron desarrollados, Esteban, dime. Esteban, Sí. disculpa, ¿podés poner en modo presentación? Ok, ok, ok. ¿O lo ponemos? Ok, disculpen. ¿En qué íbamos? Sí. A pesar de que los lentes son diseñados específicamente para lo que es el large format o el full frame, se pueden utilizar en el formato de Super 35, siempre y cuando la cámara de Super 35 tenga la opción de recibir montura LPL, que es un nuevo estándar que ARRI desarrolló para estos lentes. Afortunadamente, todas nuestras cámaras digitales de Super 35 ya tenemos montura LPL y también sabemos que de varios fabricantes, por ejemplo, como de Wooden Cámara, ya hacen montura LPL para las otras cámaras como la Sony y la Red. Entonces, verdaderamente son lentes para cualquier formato y para cualquier cámara. Aquí simplemente para mostrarles unos fotogramas para describir un poquito lo que es las imágenes que nos brindan estos lentes. Entonces, la idea del desarrollo de los lentes fue tratar de capturar la esencia de nuestras cámaras digitales, sobre todo la Alexa, y ponerlo o transferirlo, digamos, al mundo de los lentes. Los lentes nos ofrecen un alto rango dinámico. También en lo que son las luces altas, tienen lo que en inglés lo llaman un roll-off. No sé, Alfonso, si me puedes ayudar ahí con esa traducción que no la tengo clara en español. Sí, bueno, el roll-off es como vamos perdiendo detalle de forma suave en las altas luces. Correcto, muchas gracias, Alfonso. Tienen una muy buena fidelidad en términos de color y como ya mencionamos, se pueden usar aquí para todos los formatos, ¿no? No solamente full frame o large format, ¿no? También los lentes no están basados en el diseño, digamos, de un lente de foto fija o de fotografía. No hicimos como reembalamos una tecnología vieja para poner en estos lentes, sino todo lo que es el diseño de los lentes, Arri lo ha diseñado desde cero para introducir un nuevo tipo de tecnología que la idea es que dure o que tenga un largo plazo de vida, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen y soy de la opinión que los lentes nos brindan una experiencia inmersiva. Aquí podemos ver que la textura de lo que es el edificio la podemos seguir viendo, pero no se siente, digamos, artificialmente aguda o artificialmente suave. Se siente real.
se sienten los lentes de bajo contraste, pero verdaderamente no lo son. Creo que las sombras están muy abiertas, pero de todas maneras retienen lo que es los tonos negros. Aquí una más. Entonces, lo que es el tema aquí brevemente de los flares, no los eliminamos del todo, los hicimos que fueran más apropiados para lo que es el HDR. No sé, Alfonso, si nos quieres comentar algo de tu experiencia o lo que pudiste ver de los lentes, si sirven o cómo se van a desplegar en lo que es el HDR. Sí, bueno, digamos que en estas tres imágenes ya has hecho un desarrollo casi total de lo que las lentes pueden hacer con esas tres imágenes, ¿no? Nosotros hicimos una serie de pruebas durante casi, creo que 4 o 5 días de rodaje, más luego todo el estudio y demás, para poder evaluar las, eh, las condiciones que tienen que ver con la calidad de lente. No sé si me permitís que pueda compartir una pantalla que tengo aquí. Sí, 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 cómo no, déjame para- termino aquí de compartir la mía. Ok, entonces vamos a ver si estáis viendo la pantalla. Sí, sí, la estamos Vale. viendo. Entonces, mirad, este es un diagrama o es un resumen de lo que a nosotros nos importa en lo que tiene que ver con las lentes, ¿no? Para poner un ejemplo de lo que tú estabas hablando precisamente. Tu primera imagen de la noche, con esos rascacielos al fondo, ¿verdad? Pues aparte de que tienen que ver con el velo, el contraste y demás, también tiene que ver mucho con la nitidez. Es decir, cómo vamos a ver de nítidas las imágenes en lo que tiene que ver con el contraste. Y entonces en esos 11 puntos que yo pongo ahí, pues ahí podéis ver, digamos, cómo la técnica de la lente influye en la calidad de la imagen. En lo que tiene que ver con la nitidez, con la reproducción tonal, con el rango dinámico y con el color, ¿cierto? Eh, Ajá. entonces, hay una cosa que hay que decir, y es que las lentes son todavía de ese material dentro del mundo de la cinematografía que son físicas, ¿cierto? O sea, todavía uno puede ver la lente, puede desmontar y puede ver cristales y uno sigue teniendo esa especie como de relación estupenda y amorosa con algo que todavía se hace con las manos, aunque haya máquinas, ¿cierto? Entonces, para nosotros las lentes son una cosa súper importante y lo son en primer lugar porque es la primera herramienta que te permite convertir la realidad en tres dimensiones en dos, ¿no? Digamos que es la primera herramienta que interponemos entre la realidad y su representación. Entonces, claro, es una herramienta vital y clave para la creación de nuestras atmósferas. Pero como sigue siendo una cosa muy física, pues la tecnología, es decir, cómo se hacen las lentes, influye y determina de una forma evidente cómo es la atmósfera que tú consigues con una lente. Cuando nosotros hablamos como fotógrafos de la personalidad de la lente, si esta lente es más suave, es más contrastada, es menos contrastada, o es más amable, es menos amable, es decir, usamos términos, digamos, más coloquiales, en realidad lo que estamos diciendo es cómo el fabricante, en este caso como Arri, ha desarrollado una tecnología que permita tener un tipo de imagen determinada. Y eso es muy importante, la verdad, eso es muy importante. Entonces, si quieres, podemos ver un poco con esas imágenes que tú has puesto algunas de las condiciones que nos parecen importantes, ¿no? Empezando con esa relación que tiene que ver con el contraste. No sé, Esteban, si quieres continúo o si no, tú me paras y me dices o me preguntas o te pregunto. Bueno, tengo aquí tres fotogramas más para compartir y luego si quieres Enseñémoslo. pasamos a lo que nos quieres compartir. Exacto, enseñámoslo y así. eh, Ok, entonces voy acá a tratar de compartir mi pantalla nuevamente. Por favor, disculpen el desorden que tengo en mi desktop. Ignoren completamente esa parte. Entonces aquí volviendo un poquito a lo que eran los flares, ¿no? Entonces no los eliminamos del todo, creo que los volvimos más apropiados para lo que es el HDR, que ya como la gran mayoría, si no todos sabemos, va a ser lo que es el despliegue para futuro, ¿no? Entonces los hicimos de tal manera que no abrumaran, digamos, al espectador y también tratamos de que no tuvieran por ejemplo, la parte de afuera que no fuera muy dura, que simplemente se pudiera mezclar un poco mejor
con lo que son los fondos, ¿no? Volverlas, digamos, que no distraigan tanto de la audiencia de lo que estamos tratando de contar, sea el comercial, la historia, los actores, etcétera, ¿no? Tampoco levantamos lo que son las sombras, lo cual elimina, digamos, lo que es la mitad del efecto del HDR, ¿no? Aquí podemos apreciar lo que es cómo se disipa el foco, ¿no? Que es rápido y también es suave. Siento que crea, digamos, una perspectiva de profundidad incrementada al eficientemente, digamos, estar separando lo que es el primer plano del fondo, ¿no? No sé si nos quieras acá hablar algo de esta imagen, Alfonso. ¿Cómo te hace sentir? ¿O qué es lo que ves con tu ojo de fotógrafo? Sí, de las cosas que a mí más me gustaron de, de la bueno, de las lentes, o la cámara, pero solamente de las lentes, es cómo construye los términos y cómo esos términos están desenfocados. Eso tiene mucho que ver con distintos factores, pero entre ellos tiene que ver con la resolución también. Entonces, la forma en que se pierde el foco pues es muy orgánica, ¿no? Yo diría que, como tú me decías, ese término que nosotros desarrollamos en nuestro tesis, la sensación es muy inmersiva. Es decir, los espacios son muy envolventes estando a foco y estando en desenfoque. Y cuando tú haces el foco y desenfocas, la transición de ese foco a ese desenfoco es francamente muy suave. Es muy suave. De tal manera que los contornos de las figuras que están desenfocadas tienen un carácter sin ser muy expansivo, es decir, no se deshacen demasiado. Sin embargo, los bordes, cómo se van perdiendo en ese desenfoque, son realmente muy, muy suaves. Y esto, claro, pues hace que tenga un bokeh realmente muy bonito, realmente muy bonito. Eso nos gustó mucho en todo el estudio que hicimos del tema del bokeh y de los desenfoques. Qué bien, bueno, aquí para compartir una imagen más nuevamente, retomando un poquito lo que dijiste de que los lentes o las lentes son verdaderamente inmersivas. Mm. A lo mejor otra imagen que nos muestra lo inmersivo que puede ser aquí a los lentes, ¿no? Y también cómo construyen un poco a los espacios, ¿no? O digamos la realidad. Y luego acá, para hablar un poquito de lo que son las sombras, antes de pasarle acá el micrófono a mi amigo Alfonso, ya podemos ver un fotograma que lo hizo el director de fotografía Shelley Johnson, ¿no? Y Shelley Johnson nos estaba comentando que cuando probó los Signature Primes era como comenzar su viaje otra vez, digamos, hacia las sombras o hacia las partes oscuras del cuadro. Nuevamente tienen mucho detalle en las sombras. Las sombras se sienten abiertas, lo cual es muy importante para el HDR, pero los negros se retienen como negros profundos. Y ahora voy a parar de compartir para luego pasarte a ti el micrófono y la pantalla, Alfonso, por si Gracias. nos quieres. Sí, es que eh, la, las lentes tienen una característica que es sumamente interesante, que es una mezcla, obviamente debido al diseño, que hace que las lentes tengan muy buena resolución, ¿sí? Tengan muy buena nitidez, pero sin embargo sean muy suaves en las texturas. ¿Sí? Eso tiene que ver realmente con el microcontrast y el contraste general de la lente. Y eso está desarrollado a través de cómo, digamos, las lentes transmiten la luz al sensor. Mm, esto realmente yo creo que lo voy a explicar un poquito para que lo vean, pero realmente es una cosa muy interesante las lentes, ¿no? Cómo puede tener una lente, ese plano que tú has enseñado del paisaje con las montañas y demás, ahí hay mucho detalle, mucho detalle. Y la lente tiene que ser capaz de dirimir ese detalle, ¿cierto? Pero a la vez, a la forma en que lo dirime, pues puede ser más dura o menos dura, ¿no? Puede ser más contrastada o menos contrastada, puede ser más, si quieres, menos orgánica o más orgánica. Estas lentes realmente tienen una gran capacidad de mostrar el detalle, pero de mostrarlo de una forma suave. Déjame que te enseñe solo para los amigos que están aquí.
es una cosa técnica, pero muy fácil y muy sencillita, pero que creo que ayuda mucho a entender un poco cómo hace la lente en este sentido, ¿no? Ya. Ok. Entonces, Aquí antes de que compartas pantalla, sí, Alfonso, aquí a Luis Miguel Bejarano nos está preguntando del peso de los lentes. Y esta es una gran ventaja, digamos, de los lentes porque son muy livianos, a pesar de tener una apariencia, digamos, voluminosa. Los lentes están por debajo de los 2 kilos, considerando lo voluminoso que son. Son lentes muy livianos. A lo mejor nos puedes sí, comentar un poquito de esto, Alfonso, ya que tú sí. estuviste filmando con ellos. Sí, bueno, mi foquista, que es Julián, pues Julián estaba sorprendido, igual que todo lo demás, con que eran unas lentes grandes, pero sin embargo su peso era ligerísimo, ¿no? Y tan ligero que sorprende, porque bueno, yo no sé, que me imagino que todo el mundo ha leído, pero esas lentes, si tú sabes de eso más, Esteban, que yo, están hechas con una cosa de magnesio, ¿no? Que es lo que se utiliza en aviación y en Fórmula Uno. Correcto, correcto. Y entonces es súper ligero, pero tan ligero que realmente sorprende, ¿no? Porque uno cuando lo va a coger parece que va a tener que hacer más fuerza de la que realmente hace porque no pesan absolutamente nada. Esto, claro, es muy bueno para todo, ¿no? Para el transporte, para ponerlas, quitarlas, para la propia montura, o sea, que es fantástico. De hecho, es tan fantástico que yo a veces me reía diciéndole a Robert que cómo no se les había ocurrido hacer una Alexa de ese material, porque es que la Alexa, no la Mini, sino la LF, pesa como si fuera un ataúd, ¿no? Sí, Claro, entonces decía, bueno, si hacen lentes con magnesio, ¿por qué la cámara no puede ser con magnesio? O una cosa parecida, ¿no? Para que no pese tanto, porque echarse al hombro una LF, pues hay que ya tener cierta juventud, ¿no? Pues claro, hay claro. que pesar Bueno, bastante. claro, A mí aquí, me bueno, recuerda mucho, ¿sabes? Al coche aquel de los picapiedras, ¿no? Que cuando se sentaban no se caía para un lado. Pues yo cuando me echo la LF al hombro, pues me da igual, casi como que me caigo, ¿no? A un lado, porque realmente pesa mucho. Entonces sorprende mucho que realmente estas lentes sean tan ligeras siendo voluminosas, ¿no? Porque además, claro, para tener ciertas características, pues necesitan que los cristales tengan cierto diámetro, ¿no? No pueden ser diámetros pequeños para tener ciertos beneficios. Entonces me parece que esa es una de los hándicaps más interesantes de las signatures, que no pesan absolutamente nada. O sea, realmente la maleta con los 6 lentes que llevas, los 7 habituales para trabajar, pues está muy lejos de lo que pesa cualquier lente, cualquier cámara, o sea, cualquier maleta de lentes convencionales. Esa pesa muy poco realmente. ya, ok. Bueno, aquí volviendo un poquito al tema de la cámara, para responder acá un poco de la crítica del peso, que sí, la Alexa LF es una cámara pesada, como dijiste, Alfonso, pero cuando se diseñó estaba basada en el diseño de la Alexa clásica o digamos la última iteración de la Alexa que fue la Alexa SXT. Entonces, Sí, para no, digamos, empezar aquí con los ingenieros desde cero, quisieron usar ese mismo diseño, claro. ya que era un diseño confiable, robusto, o sea, las cámaras se pueden trabajar desde menos 20 grados centígrados hasta un Mm, poco más de 45 grados centígrados. Entonces, es brindarle a los cineastas como tú, Alfonso, un fierro que verdaderamente sea confiable. Así estés, mm, digamos, filmando en la Antártica o estés filmando en la selva del Amazonas, la idea es que el equipo no te vaya a dejar y no te vaya a, claro, digamos, a dejar botado, ¿no? Entonces, claro. esa fue un poco la dinámica. Pero sí, sabemos que Sí. del lado de la Alexa sí son cámaras pesadas, pero bueno, ahí tenemos la Mini. Prefiero la Mini Ah, para sí, eso, sí, ¿no? sí. Claro. Todo el mundo prefiere la Ese, Mini. ese es o sea, la respuesta que pensé mucho es que hay una Mini. Y la Sí, sí, Mini es sí, una correcto. maravilla. Correcto, pero acordémonos que la Mini no es capaz de llegar a las mismas velocidades en Mm, términos de cuadros por segundo y también le faltan claro, conexiones para energizar accesorios. También no puede trabajar con discos de 2 terabytes, de 1 terabyte, entonces mm, es como una cosa por la otra, pero verdaderamente creemos que la Mini es de lejos nuestra cámara más popular, no de la solamente la historia. Mini, pero también la Mini LF, ¿no? Claro. No, bueno, pues eso es lo que te decía, que más allá de esa curiosidad, lo cierto es que las lentes no pesan. O sea, realmente no pesan. Para el volumen que tienen, no pesan. Y además de no pesar, pues tienen toda la estructura, digamos, profesional habitual para poder tener los anillos en sus sitios, todos con los mismos diámetros. Los anillos pues se mueven con la presión adecuada, cuando tú pones los motores y demás. O sea, quiere decir que desde ese punto de vista, pues la lente no tiene nada que decir, porque la lente es profesional, insisto, un poco más allá de lo profesional en la actualidad, porque realmente pesa muy poco para el volumen.
pero volvamos igual si te parece, volvamos a esa cosa de la nitidez de las lentes. Ok, ok. Me interesa mucho, ¿no? Porque realmente, como te digo, fue una sorpresa encontrarnos con unas lentes que tienen mucha resolución, pero que sin embargo esa resolución no se concreta en una nitidez rabiosa, sino que son, yo diría, las incluiría dentro de lo que nosotros llamamos como lentes suaves. Claro, claro. Bueno, aquí del lado de Arri, cuando se diseñaron los lentes para expandir un poco de lo que tú estabas hablando, Alfonso, los diseñamos, pero los diseñamos hablando con no sé cuántos cientos, quizá miles de directores de fotografía y cineastas que eran las características que estaban buscando en un lente o en una lente para lo que son los sensores digitales. Y tomando todo esto en cuenta fue que se desarrollaron los lentes. Creo que los cinefotógrafos estaban buscando algo que fuera nítido, como tú dijiste, pero que no fuera extremadamente agudo, ya que el sensor creo que nos va a dar esa agudez. Entonces es a lo mejor volver un poco a la vieja escuela hablando de celuloide, ¿no? Porque lo que el digital verdaderamente lo único que quiere hacer es igualar y en quizás ciertos casos superar las imágenes o la estética que era posible con el celuloide. Entonces, escuchando lo que nos hablaron acá los cinefotógrafos y tratamos de incorporar todo eso en la lente y el resultado son los Signature Primes, ¿no? Mm. Sí, sí, totalmente. Yo sé que Harry, bueno, aparte Harry tiene una estrecha relación con todos los líderes de foto y con todas nuestras asociaciones, ¿no? Vamos, nosotros mismos como la AFC, pero también con Imago, con la FP y con todo el mundo. Porque evidentemente Harry proviene de un entorno cinematográfico. Tiene detrás, ¿cuántos? 90, 100 años Ya de relación, tenemos 103 años. 103 años, ¿no? De relación con el cine y con lo que significa la creación de imagen. Entonces, digamos que esa dinámica con el cambio tecnológico, pues no la han perdido, sino que la han incrementado, porque esta tecnología ha sido nueva para todos, incluida para Harry, cuando arrancó hace 10 años con su Alexa, y para todos nosotros que veníamos del mundo analógico, nos hemos tenido que introducir en el mundo digital, ¿no? Entonces, ese diseño de las lentes realmente, insisto, es una cuestión visual que nosotros tenemos en el retrato que hacemos de la realidad con nuestra cámara y con nuestra lente, pero que en el fondo es pura técnica, ¿no? Es como el fabricante diseña las lentes combinando todos los parámetros que son necesarios para obtener la imagen. Y cuando digo parámetros, pues estoy hablando de cómo manejar las aberraciones monocromáticas, las aberraciones cromáticas, cómo son las capas que utilizan los cristales para evitar reflexiones innecesarias. En fin, quiero decir que todo eso en el fondo no es más que pura técnica desarrollada que se concreta finalmente en una imagen, ¿no? Y si hay algo que los Signature tienen es personalidad. Es decir, son lentes que tienen su forma peculiar de ver la realidad, ¿no? Y tan peculiar es que a nosotros nos llamó mucho cuando nosotros hicimos las pruebas nos llamó mucho la atención. Las pruebas las realizamos dos vídeos de fotos, Adriana Bernal, ADFC y yo también. Y luego las compartimos con otros colegas y nos llama la atención que se ve distinto, o sea, realmente se ve distinto a lo que estamos acostumbrados con otras lentes en Super 35. Claro, claro. Y eso tiene que ver, igual tú lo puedes explicar mejor, pero tiene que ver mucho con ese diseño telecéntrico que tienen las lentes. Exactamente, exactamente. Aquí, bueno, vamos a compartir unas imágenes un poquito más tarde acerca del diseño telecéntrico, pero básicamente lo que nos está comentando aquí Alfonso es al tener un diseño telecéntrico solamente se puede lograr si el elemento trasero del sensor es del tamaño, perdón, del lente es del tamaño del sensor que está cubriendo, que está tratando de cubrir. En este caso, tuvimos que desarrollar una nueva montura, que es la montura LPL, como un nuevo estándar para lo que es uh, el full frame o el large format. Y de parte de Arri se tomaron, digamos, el atrevimiento de imponer una nueva montura porque como es el único fabricante del mundo que hace cámaras y lentes, era verdaderamente el único que verdaderamente tenía la oportunidad de imponer un nuevo estándar, tanto como lo imponieron al principio de los años 80 con la montura PL. Pero el diseño telecéntrico permite que todos los rayos de luz que entren a través de lo que es el barril del lente viajen de una manera paralela y le peguen al sensor de una manera, digamos, derecha en vez de un ángulo.
y al pegar de una manera, digamos, derecha en relación al sensor, nos van a evitar aberraciones cromáticas, también un poco a lo mejor de astigmatismo, etcétera. Entonces, verdaderamente se pensaron para, no solamente para lo que es large format, pero también Super 35. Si me Ah, permites, Esteban, tengo aquí un gráfico que creo que puede clarificar mucho cómo funciona eso. por favor, por favor, por ¿Vale? favor. Ahí creo que te van a pasar el control. Exacto. Deja que lo enseñe. A ver, ahí lo está viendo, ¿no? Sí, 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 lo Entonces, estamos viendo. exacto, pues la cuestión de por qué las lentes de cine tradicionales que estaban diseñadas para el Super 35 no están optimizadas, ¿verdad? Para el mundo digital, para el sensor. Una de las razones precisamente es esta, y es que, claro, cuando tú fotografiabas en una emulsión analógica, lo que tú tenías era una distribución de haluros de plata de forma aleatoria por toda la superficie. De tal manera que cualquier incidencia de luz con cualquier ángulo, de alguna manera era capturado por una de los haluros de plata. Claro, el sensor tiene otro diseño completamente distinto, como realidad es un mosaico, ¿no? Es un mosaico que, como estos mosaicos bizantinos de las iglesias, que desde abajo tú lo ves y ves las figuras, pero que si te acercas mucho, lo que ves son las teselas pequeñitas y la llaga de yeso entre medias, ¿no? Bueno, pues un sensor es algo parecido a eso. Y eso es lo que tenéis en esa gráfica. Lo que pasa normalmente es que cuando haces de luz van con una inclinación muy grande, pues inciden no solamente sobre un píxel, sino sobre el aledaño y contaminan. Eso tiene dos efectos muy claros en la imagen. Uno es el incremento de la aberración cromática, como tú decías que la reduce el telecéntrico, y también una pérdida de resolución. ¿Okay? Entonces, el diseño telecéntrico lo que viene a hacer es, ¿no? Intenta que todos los haces de luz sean lo más perpendiculares posibles al sensor. ¿Okay? El diseño telecéntrico es un diseño conocido hace mucho tiempo en el mundo de la industria, ¿sí? Que se utiliza para fotografiar, por ejemplo, piezas, ¿no? De tal manera que el tamaño de la pieza real, imagínate un tornillo, lo pasa por una lente telecéntrica y el tamaño del tornillo, la proyección que hace, pues el tamaño es el mismo que el de la realidad, ¿no? Entonces, esas lentes lo que pasa es que son completamente telecéntricas y no permiten, por ejemplo, diafragmar. Entonces, este diseño telecéntrico es, digamos, semi-telecéntrico, porque tiene que permitir ciertas cosas para nuestro oficio. Pero sí es Claro, verdad claro. que hace que los haces de luz sean mucho más perpendiculares al sensor, lo que disminuye de una forma clara toda la aberración cromática y también le da más nitidez a la imagen, ¿okay? Hacen menos pérdida de textura, sobre todo, más, vamos a decir que no tanto nitidez como textura, le da mucha más textura, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te quería también enseñar con esto, que yo creo que este gráfico enseña muy bien. No son las primeras lentes telecéntricas diseñadas para el mundo del cine, ¿no? Esto lo hizo primero una gente que hizo unas lentes que se llamaban Unicube, no sé si os suena, Unicube Optics, que fueron unas lentes que sacaron y que realmente tuvieron muy poco recorrido por un carácter, yo creo, puramente comercial, pero que tenían un aspecto muy interesante y era precisamente que ya estaban diseñadas para sensores digitales, eran semi-telecéntricas. Y eso es un poco el efecto que hace. Y esto es muy importante. Por eso, muchas veces cuando hablamos de qué lentes son adecuadas o no para los sensores digitales, pues no siempre hay que pensar que las que estaban diseñadas para Super 35 son las más adecuadas, ¿eh? Ya. Y lo que tiene que ver con la calidad de imagen, obviamente. Claro. Perdón que te interrumpa un segundo, Alfonso, que nos están haciendo una pregunta. Jaime Rodríguez, de Caracol, nos pregunta cuál es el plus principal de estos lentes a los anteriores de la misma marca. Bueno, Jaime, no teníamos lentes anteriores a estos. Esto es verdaderamente una nueva tecnología que se ha desarrollado. Antes lo que hacíamos era nos asociábamos con otros diseñadores de lente, por ejemplo, como Zeiss o Fujinon, a las especificaciones de ARRI y ellos construían los lentes para nosotros. Entonces, si te pones a pensar del lado de ARRI, que también los diseñamos en conjunto con Zeiss, los Ultra Primes y los Master Primes, que creo que siguen siendo unos lentes hermosos, pero eran lentes que a lo mejor los clasificaban de clínicos, de ser unos lentes demasiado limpios. Entonces queríamos a lo mejor traer un poco una estética diferente, como ya mencioné, y hablando con cinefotógrafos acá como Alfonso, nos mencionaban que sí,
estaba muy bueno tener eso, pero querían algo a lo mejor que funcionara mejor con una cámara digital que les diera ese efecto de celuloide, de fílmico que estaban buscando, ya que a lo mejor para ciertos cinefotógrafos la combinación de un Master Prime con una cámara digital recién resulta siendo demasiado aguda, ¿no? Con la excepción del señor Roger Deakins, que le encanta la Alexa con los Master Primes, pero a la gran mayoría querían algo diferente, ¿no? Entonces, no queremos decir que los Signature Prime sean lentes mejores que los demás, simplemente es una estética diferente y nuevamente otro pincel para que ustedes, los cinefotógrafos y los cineastas, tengan opciones para pintar sus imágenes, ¿no? Sí, es que o sea, realmente cuando uno habla del punto de vista puramente estético, ¿no? Pues realmente ahí no hay acotación alguna. O sea, como si uno quiere fotografiar con un vaso. Es decir, si la estética que consigues tu imagen con un vaso puesta en el sensor, pues resulta que te da una atmósfera onírica que es fantástica para tu discurso narrativo, pues no hay problema, ¿no? Efectivamente. Entonces, quiero decir que cada uno luego depende del estilo de cada director de fotografía y depende de cómo quieras plasmar ese estilo en una película en concreto, pues vas a elegir una herramienta u otra. Obviamente, Signature entra dentro de una herramienta más al salir del director de foto, eh, pero, insisto, se puede hacer unas evaluaciones, digamos, desde el punto de vista técnico, que sí indiquen cómo es la función de las lentes y cómo están funcionando. En ese sentido, a lo que preguntaba este chico de Caracol, pues la ventaja primera que yo señalaría es que es telecéntrica, francamente. O sea, porque como consecuencia de eso y del diseño y del tratamiento de las lentes, por ejemplo, se puede decir que las aberraciones cromáticas son insignificantes. Yo no sé si Esteban nos cuenta algo de eso, pero por ejemplo, las aberraciones cromáticas laterales, que son muy difíciles de erradicar en las lentes y que a mi juicio son súper molestas, sobre todo cuando lo ves en una pantalla grande, pues, pues son prácticamente no existen. Nosotros para encontrarlas tuvimos que hacer algunas tropelías, ¿no? No las vimos en los planos normales, sino en cartas especiales para poder fotografiar este tipo de aberraciones. Y solo después de ampliar las imágenes por 2000 y contrastarlas y darle color y subir la saturación, pudimos ver las aberraciones cromáticas. Pero en la evaluación prácticamente son inexistentes. Hablando aquí un poquito de las aberraciones cromáticas, aquí quiero compartir un par de imágenes para que entiendan un poquito mejor de qué hablamos y a lo mejor después de eso tú nos puedes compartir Sí, lo que encontraste en términos de aberraciones cromáticas. ¿Te parece, Alfonso? me parece. Ok, entonces acá voy a compartir mi pantalla nuevamente. Bum, 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 bum. Entonces aquí lo que tenemos es nuestro lente X, que es una Ultra Prime, y a mano derecha tenemos lo que es un Signature Prime. Si se fijan acá, no sé si pueden ver mi mouse, acá tenemos un poco de aberración cromática con el Signature Prime, a lo mejor que se nos va un poco al lado de magenta, y el Signature Prime no muestra esa característica. Pasando acá más cerca, pueden apreciar la aberración cromática que nos da el Ultra Prime, que obviamente el Ultra Prime ya es un lente que tiene casi 20, 21 años de estar en el mercado, y acá el Signature Prime casi no nos da o es casi imperceptible la aberración cromática. También si se fijan acá en lo que es esta área del proyector, justo acá arriba pueden apreciar acá el magenta que nos da en el metal, mientras acá el Signature Prime casi no nos da esa aberración cromática, ¿no? Entonces ahora no sé si tú quieres compartir un poquito tu Sí, pantalla, Alfonso. lo enseñamos, ¿te parece? Ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok. Bueno, para los que nos están escuchando, pues si no tienen a lo mejor muy claro qué es una aberración cromática lateral, pues simplemente decir que la aberración cromática es un efecto que se produce porque las longitudes de onda al pasar por los cristales y al salir de los mismos, su índice de refracción es distinto, y entonces salen con un ángulo
cada longitud de onda diferente, ¿no? Entonces, en un mismo plano focal, es decir, en mi sensor, pues no coincide en el mismo plano focal la longitud de onda verdes que azules o rojas. Entonces, digamos, se produce un desplazamiento, sobre todo en las laterales, de esos tres colores, ¿no? De tal manera que la proyección de las longitudes de onda más cortas suele hacerse un poco por delante del sensor y las longitudes de onda más largas suelen hacerse un poco por detrás del sensor. Cuando se diseña las lentes, pues hay que tener en cuenta cómo se van a controlar estas aberraciones para que las longitudes de onda coincidan todas en el mismo punto para evitar esto. Como decía antes, es una aberración muy difícil de corregir y se usan, digamos, estructuras en doblete o en triplete que llevan diferentes tipos de cristal con diferentes grados de refracción, en fin, que es una cosa compleja. Cuando hicimos las pruebas de los Signature, esta que veis aquí es una carta que tiene unos agujeritos muy pequeños que se retroiluminan, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo ahí, esas coloraciones, pues son aberraciones cromáticas laterales de las diferentes. Hay un 18, el 29, el 35, el 75, el 125. Y estas aberraciones, digamos, en este caso, como os digo, esta carta, esas imágenes que estáis viendo ahí están ampliadas 2000 veces. Y lo que hemos hecho ha sido contrastar, es decir, el negro muy negro y el blanco muy blanco, perdón, y le hemos dado saturación. Y entonces ahí se ve la aberración. Pero medida realmente, o sea, esta aberración medida, como la veis aquí, estas son unas curvas, ¿sí? Digamos así, a bote pronto, que el ideal sería que las tres curvas coincidieran exactamente. Cuando las tres curvas coinciden exactamente, cosa que no ocurre nunca, pues diríamos que la aberración cromática es cero. Y el valor que estamos midiendo aquí, es decir, la distancia de estas desviaciones, suponen, por ejemplo, en el 47 milímetros un 0,19% y en el 75 el 0,32. ¿Sí? Y aquí tenéis la tabla de valoración. Todos los valores de las Signature están por debajo del 0,04. ¿Ok? Eso quiere decir que es insignificante. Tan insignificante que cuando ruedas en el mundo real, prácticamente no las hemos encontrado. Digo prácticamente porque en algún momento a lo mejor en alguna al lado aparecerá. Pero nosotros hemos mirado mucho los laterales de las imágenes en los que hay contraste, por ejemplo, las ramas de los árboles que quedan a lo mejor a contraluz, en una esquina del cuadro, ese tipo de cosas, que es donde se ven muy bien las aberraciones cromáticas, no las hemos visto. Solo las hemos visto de esta manera, es decir, mediante una carta y mediante un análisis de un software que como resultado final resulta que son realmente insignificantes. Tanto las laterales y las axiales ni las hemos visto, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, esa corrección es muy fuerte y lo es, entre otras cosas, por el sistema telecéntrico, ¿no? Bueno, disculpa que te interrumpa un poco, Alfonso. ¿Sientes que cuando notaste las aberraciones cromáticas, que bueno, como dijiste, son imperceptibles, yo siento que son de, digamos, de tonos azules y dorados, que son, digamos, colores para la luz lo encontramos en el mundo natural, ¿no? Mientras que las aberraciones cromáticas de otros lentes pueden ser verde, magenta, que son colores que no muy a menudo encontramos en la naturaleza, ¿no? Sobre todo el magenta. No sé si nos puedes hablar un poquito de de los Bueno, colores de esas aberraciones, ¿no? esos colores, esas aberraciones, depende de dónde el fabricante decida poner el plano acromático. Es decir, todas las lentes de cine básicamente son acromáticas, es decir, tienen una corrección de... se tiene una corrección para las aberraciones cromáticas, pero hay otros procedimientos todavía más severos para corregir esas aberraciones, como todas las lentes pancromáticas, o sea, apocromáticas, perdón. Pero claro, esas también elevan el costo de una forma disparatada. Entonces, en general, casi todas son acromáticas. Yo no sé exactamente las Signature, cómo las catalogan, pero en principio normalmente casi todas son acromáticas. Es decir, corrigen mucho la aberración cromática, pero siempre queda algo residual. ¿Sí? Ese carácter residual que queda, digamos, hay que estudiarlo y promediarlo para buscar el plano acromático, que es donde más o menos coinciden las longitudes de onda del rojo, el verde y el azul. Entonces, dependiendo de cómo se elija eso, ¿verdad? Pues las aberraciones cromáticas que va a tener van a tener un color u otro, ¿no? Entonces, digamos, si está más desplazado hacia atrás o más hacia adelante respecto del sensor, ese plano acromático donde hacemos coincidir esos colores primarios,
pues se verá de un color u otro. Entonces, en realidad son decisiones del fabricante que no son ni mejores ni peores. O sea, digamos que Arri decide hacerlo así y SAI de otra manera y los fabricantes pues lo hacen de otra forma. Entonces, Excelente. digamos que no creo que tiene tanto que ver con minimizar la aberración cromática con condiciones naturales de los espacios, sino en optimizar, digamos, esas aberraciones, optimizarlas de alguna manera para que sean lo menos visible posible y además en función de otros factores distintos, ¿no? Porque es que, claro, no solamente es el espacio cromático, es que también tienen que dirimir los fabricantes, pues cómo va a ser, por ejemplo, toda la aberración esférica, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que tienen que combinar. Tienen que combinar y esa combinación pues supone que algunas cosas van en detrimento de otras o en la última instancia pues el fabricante intenta maximizarla todas para que den una calidad óptima. Pero no creo que tenga que ver realmente con mimetizar las aberraciones Claro. cromáticas con entornos naturales. Claro. Alfonso, ¿nos podrías contar un poquito tú cómo sientes que los Signature Prime fotografían los rostros o las caras que obviamente en el cine o en la publicidad a lo mejor es probablemente la cosa que más vemos o la parte más importante para un cinefotógrafo, ¿no? Claro, claro, sí. Esto es otra de las razones también las que Signature resulta realmente muy atractiva, ¿no? Y es que, como te decía antes, son lentes que tienen mucha resolución, por ejemplo, en ese paisaje que tú enseñabas, pero a la vez son suaves. Y esa suavidad es determinante cuando tú vas a fotografiar un rostro, ¿cierto? O sea, el Claro. rostro es, digamos, de lo que más fotografiamos todos, y digamos que de todo lo que hacemos, el 80% son planos de rostro de actores. Entonces, ahí es es muy importante la textura, donde es muy Claro. importante el microcontacto. Claro. Alfonso, perdón que te interrumpa. ¿Puedo aquí compartir mi pantalla un poquito para mostrar un poquito de ejemplos de lo que hablabas del microcontraste? Ujú. Sí, Ok. claro. Acá voy a compartir mi pantalla un segundo. Dame acá un segundo. Ah, mm. Entonces acá lo que estamos viendo es una comparación de los Signature Primes contra otros lentes de full frame o de large format que se encuentran en el mercado. Y para aquí apoyar un poquito el punto que estaba haciendo Alfonso respecto al microcontraste, el microcontraste es la textura, sobre todo la textura de la piel, cómo se ve, si se ve más aguda, más suave, más natural, etcétera. Entonces aquí podemos apreciar que el fabricante A, si se fijan sobre todo lo que es el detalle en el pómulo de la modelo o en el cachete, nos está dando una gran, digamos, resolución, pero también está haciendo que notemos todas las imperfecciones del cachete o del pómulo de la modelo, ¿no? Acá podemos ver que el B es el más suave en términos de microcontraste y el C es parecido a lo que es el Signature Prime en términos de microcontraste, pero queríamos dar resolución, pero no una cosa que fuera extremadamente aguda, ya que nuevamente se trata de hacer que los rostros se vean de una forma natural, pero al mismo tiempo también placentera. No sé si nos puedes Sí, comentar algo de eso, Alfonso. sí, es que realmente es lo que tú acabas de decir, ¿no? Estas lentes pues tienen una gran resolución y te voy a compartir una curva. Ya sé que a mucha gente no le gusta la curva, pero igual te hace una idea más Ok, interesante. ok, ok. Voy a terminar de compartir acá. Entonces, ahí está el terror, ¿no? Ahí está el terror. ¿Vale? Esta es una gráfica MTF que mide la resolución del sistema, es decir, los Signature junto con la LS, ¿no? Entonces están las diferentes lentes con sus curvas y si te fijas, en estas curvas lo que se interpreta es que esta parte más alta es donde nosotros percibimos la nitidez. Por ejemplo, tu rascacielos, ¿no? Esas líneas contra el cielo que tienen que tener un sharp, una nitidez muy fuerte, pues esta parte es la que, digamos, nos indica cómo es esto. Y esta parte del centro es más o menos la parte donde se indican las texturas, entre ellos el tono de piel. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo sea la altura de esta curva en esta parte,
pues se puede determinar si la piel se va a ver más o menos textura. Cómo se configura esta curva en las lentes es lo que es determinante para que por un lado tengan una nitidez muy alta, pero por otro lado sean suaves en la textura. Obviamente eso se hace a base de diseño, ¿no? De diseño y de calidad de cristal, de recubrimiento del cristal, en fin. Pero que digamos que la lente, o lo que vimos nosotros con las pruebas, es que sí da una buena nitidez aquí arriba y luego es suave en la forma en que genera las texturas. Entonces, desde ese punto de vista, pues los tonos de piel son muy naturales, muy naturales. No pierden textura, ¿verdad? O sea, no ves un tono de piel empastado, insuficiente. O sea, tú ves el poro, pero en ese microcontraste el poro está, digamos, en sus bordes ligeramente suave, ligeramente difuminado, lo cual hace que sin perder la textura general, sin embargo, muestre una apariencia muy amable. Excelente. Ya un poquito de Excelente. curva para que nadie se perturbe. Gracias, gracias Alfonso por salvarnos del terror de la gráfica. El caos. Ahora, así es. Ahora quería hablar un poquito contigo acerca de la poca distorsión o de la distorsión que no es muy perceptible o casi no perceptible en los Signature Prime. Acá si me permites quiero compartir mi pantalla brevemente para mostrar un ejemplo de esto, ¿no? Entonces vamos aquí a compartir. Oh, Ok, aquí lo que tenemos es un Signature Prime de 15 milímetros y como se pueden dar cuenta, para darles una idea de qué tan cerca estábamos, a 1 pulgada de lo que es la superficie acá del banquito, ¿no? Entonces, una pulgada de lo que es el elemento delantero del lente y nuevamente acá con un 15 milímetros que como ustedes saben, cuando llegamos a lo que es más gran angular, comienzan a disvariar, digamos, las líneas que deberían verse como líneas rectas, comienzan a tener una apariencia de curva. Y acá se pueden dar cuenta que la apariencia no cambia, esas líneas se mantienen lo más recta posible, sobre todo en un lente tan gran angular, cosa que yo personalmente no había visto antes. No sé si nos puedes hablar un poquito de esto, Alfonso. Bueno, nuestra experiencia no fue tanto así, Esteban. Nuestra Ok, experiencia al evaluar la distorsión, sobre todo el 18. ¿Sí? Nosotros cuando hicimos el test el 15 no estaba todavía y nosotros hicimos pruebas con el 18. Y el 18 sí mostraba una distorsión importante en las verticales. Entonces, digamos que en el resto del juego de las lentes la distorsión era muy pequeña, realmente para no tenerla en cuenta, aunque sí es verdad que incluso en el 29 todavía se podía observar algún tipo de distorsión, pero te comparto la imagen solo para que veas que, claro, sí, sí, está por desde favor, otra pero perspectiva, claro, no, ¿no? no, tranquilo, pero sientes que esa distorsión era algo que te distraía, que no se notaba En el natural caso del o... 18, en el caso del 18 sí. En el Ok, caso del 18 sí. Estuvimos rodando, luego si queréis pongo ahí el vídeo donde se puede ver esta prueba. Es un espacio artístico en mitad de una meseta y lo que hay son una especie de cilindros clavados en el suelo y francamente cuando iba con el 18 la distorsión era considerable. Era considerable. O sea, no estaban así, sino que estaban así ya, de forma notoria, insisto, el 18. Pero es que nosotros también hacíamos este tipo de pruebas que te enseño, eh, que lo que hacemos es evaluar una cuadrícula, ¿sí? Como ves aquí, es una cuadrícula que filmamos y que pasamos por un software y que te da las distorsiones o bien en barril o bien en acerico, ¿no? Entonces, digamos que la distorsión que nos salía a nosotros con el 18 aquí es 1,6%, que es mucha distorsión realmente, y comprobamos que efectivamente se ve con el 18. No sé si tengo alguna imagen. Mira esto, por ejemplo. ¿Eh? Esto es el 18 milímetros. Este es el mismo plano el mismo corte, pero hecho con diferentes focales, ¿no? claro, Te claro, fijas claro. la distorsión, la fuga que tiene el 18 comparado con un 35, pues es enorme. Entonces, digamos que en ese sentido, a mí fue de las cosas que menos me impactó. Entiendo además, claro, nosotros estamos acostumbrados a reconocer que los angulares
pues tienen una distorsión geométrica importante, ¿no? La cuestión está en cómo tú la vas a manejar cuando estás rodando y dónde te vas a colocar con la cámara. Claro, esa distorsión perspectiva, pues si estás más lejos se nota menos. Entonces, en fin, pues en nuestro caso, a mí el 18 sí me pareció que tenía una distorsión un poquito excesiva, ¿no? Te digo que no teníamos 15, en ese momento el juego era solo hasta el Claro, claro, porque el 15 salió un poquito más adelante. 15. Y ahora para cambiar acá un poco el tema, ¿cómo sientes que los lentes eran en términos de respiración, Alfonso? ¿La pudiste notar o era una cosa que Mm. no te distraía? ¿Cómo la sentiste? Las lentes no respiran, así, ¿vale? Solo respira un poquito el 18. Un poquito. Te voy a poner un ejemplo, porque yo creo que lo tengo por aquí, de cómo hacemos, por ejemplo, esa prueba antes de. Creo que la tengo aquí. Discúlpame. Sí, aquí. Aquí mientras esperamos a Alfonso, del lado de Harry, la razón por la cual hicimos estos lentes para que la respiración no fuera perceptible, porque del lado de Harry creemos que la respiración de un lente puede sacar al espectador de lo que está pasando en pantalla, ¿no? Que es Claro, cuando la imagen como que respira y se estira y bueno, se encoge como si fuera un acordeón. Entonces claro. da la perspectiva que estamos observando el mundo a través de un lente en vez de como si estuviéramos ahí presentes, siendo completamente inmersidos en lo que es la realidad de la película o el comercial o lo que sea. Entonces sentimos que nos saca un poco como espectador. Entonces quisimos eliminar eso del todo, ¿no? O lo más que se podía. Sí, es verdad, porque cuando nosotros decimos que no nos gustan que respiren las lentes, una de las razones es esa que tú dices. Y es que, en definitiva, cuando ves la lente respirar, estás mostrando el truco. Normalmente para el espectador la lente de la cámara es transparente. Así es, Entonces, así es. normalmente no ve eso. O sea, así que, como tú dices, está inmerso en la narración, en el discurso, y no ve la técnica, como tiene que ser, ¿no? Si la quiere ver, ya por otro Claro, discurso narrativo distinto. Pero en principio no queremos que la técnica se vea. Entonces, si se ve, cuando la lente respira, pues juega en contra de la narración. Y la segunda condición, que también se da, y es que cuando se modifica el encuadre por la respiración de la lente, estás modificando también la relación de los términos en el espacio. Y esa diferenciación de los términos en el espacio es algo que nosotros tenemos que controlar mucho como líderes de fotos. ¿Sí? Porque toda nuestra creación es una creación espaciotemporal. ¿Sí? Si esa espaciotemporalidad se ve, digamos, tergiversada o cambiada, porque la lente respira y cambian los volúmenes y los términos, ¿sí? Por lo tanto, también cambia, o sea, cambia la facialidad, pero al cambiar la facialidad también cambia la temporalidad. Estamos, digamos, yendo en contra del discurso, ¿no? claro, Entonces, nosotros claro, preferimos que las lentes no respiren. claro, claro. En nuestro test que hacíamos, si me dejas compartir para que lo vean, Sí, que sí, no sé. comparte y luego yo también quiero compartir un videito ahí bien chiquito Vale, de la respiración. Pero por vale. favor, adelante, adelante, Alfonso. Ujú. Me deja. Ahí lo estáis viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, correcto, Vale. correcto. Esto es la carta de puntitos que os decía antes, que usamos para ver aberraciones cromáticas, pero también vale, por ejemplo, para ver. Entonces, lo que yo tengo fotografiada es mi carta. El punto que veis aquí es cuando los puntitos de luz están enfocados, ¿vale? Y el punto más grande es cuando están desenfocados. Yo lo que hago es que grabo la carta enfocada y desenfocada. Y luego cojo un fotograma y lo superpongo. Y lo que veis es que el punto coincide, el punto enfocado siempre está dentro del desenfocado. ¿Ok? Eso quiere decir que la lente no respira. Y esto lo vemos en un estudio. Cuando voy a la realidad y pongo el 29, pongo el 47, no cambia el tamaño del cuadro. No cambia. Así, radicalmente. Donde cambia un poco es en el 18. En el resto de las lentes que nosotros testeamos, en ninguna. En el 18 sí lo veis aquí. ¿Veis? En el centro, pero aquí en los laterales veis que el punto enfocado no coincide con el desenfocado. ¿Ok? Eso significa que la lente sí respira un poquito. Ese poquito es perverso, es terrible, va en contra de la estética, de la narración. La verdad es que no, porque no lo ve nadie. O sea, yo cuando pongo el plano donde se ve la respiración del 18, tengo que decir dónde tienen que mirar las esquinas para ver que varía, porque si no, no se ve, ¿cierto?
Pero en general uno podría decir que las lentes Signature no respiran, realmente. Excelente, excelente. Bueno, aquí para darles una idea de cómo se ve esto, acá con un video que quiero compartir brevemente. Boom, boom, boom. Entonces, bueno, tú dirás, Alfonso, si puedes detectar algo de respiración, que nuevamente este es un Signature Prime, un 75, y la idea es que vamos a llevar el foco hacia el océano o hacia las olas que están allá. Entonces, nuevamente la idea del diseño de los lentes es tratar de poner a la audiencia justo ahí al lado de los actores o la historia para que se sientan más activos o más inmersidos en el mundo que estamos tratando de crear. Y luego acá simplemente para que vean un ejemplo de lo que pasa un lente cuando respira. Veamos acá esta tabla de ajedrez. Entonces ahí pueden ver cómo la imagen se estira de hacia afuera y hacia adentro como si fuera básicamente un acordeón, ¿no? Pero nuevamente hay muchos cinefotógrafos, no sé si tú estás de acuerdo, Alfonso, que necesitan que el lente respire, les agrada esa respiración, ¿no? Ya que es algo de estética, ¿no? Pero del punto de vista de Harry, sentimos que es algo que distrae, como tú dijiste, Alfonso, muestra el truco, ¿no? Como siempre estamos tratando de engañar a la audiencia, ¿no? Ah, Alfonso, se te fue el audio, no te estamos escuchando. Ahora, ahora sí. Ahora sí, perdón, No perdón. digo que desde el punto de vista estético, como te digo, todo es posible. Yo creo que en el mundo de nuestro oficio no existe, digamos, condiciones, barreras, a excepción de que lo que hagas que va dirigido a un espectador, pues el espectador lo entienda y lo viva y lo sienta. El Claro, resto, que si para que lo sienta y lo viva tienes que tener una lente que respire, pues estupendo. Que tienes que poner filtro, lo pones. Que no lo pones, pues no lo pones. Que no, que vais a saber qué, ¿no? Es decir, para mí no hay, digamos, un corsé a la hora de crear en nuestro oficio. Bien es verdad que yo, o sea, digamos yo, y digamos la historia de la tradición de la creación de lentes, pues siempre ha ido en función de mejorarlas en todos los sentidos, incluido no respirar, ¿no? Porque el respirar es una condición propia de las lentes de foto que no tienen que seguir el foco, ¿cierto? No como las nuestras. Entonces, digamos que yo siempre he sido del criterio que prefiero tener lentes de muy alta calidad que si quiero transformar la imagen con menos resolución o con otro tipo de apariencia menos nítida o con no sé qué, pues hay muchas herramientas fotográficas para poder hacer eso. Yo me gusta tener lentes de alta calidad, la verdad. Es lo que más me gusta. Prefiero que una lente no respire a que respire. Porque claro. si me hace falta en alguna ocasión por algún criterio estético, pues la verdad es que hay muchas lentes que respiran. Muchas, ¿no? Entonces, pero prefiero tener una que no, sinceramente. Excelente, excelente. Me Creo que pregunta alguien del color de la óptica y de su comportamiento en condiciones de bajas y alta luz. Miguel Bejerán. No sé, si quieres contesto un poco con el color. por En favor, el por sentido, favor. sí, en el sentido de que una de las cosas más importantes que tenemos que dilucidar a la hora de trabajar con unas lentes es que todas sean consistentes, es decir, que tengan una reproducción igual en todo el juego. Es decir, que igual lo veo con el 15, obviamente, si quitamos todas las condiciones intrínsecas a un angular, pero por ejemplo en el color tienen que ser consistentes. No puede ser que una lente sea un poco más cálida o que sea un poco más fría dentro del juego. Todas las lentes se tienen que comportar exactamente igual. Tienen que transmitir de la misma manera el color y tienen que representar el color de la misma manera. Y eso significa que hay que hacer cambios para cada lente. ¿eh? Los planos, Claro, por ejemplo, que hablamos antes de las lentes, de las aberraciones cromáticas, las aberraciones cromáticas secundarias son diferentes para cada focal. Entonces, cada focal necesita un ajuste distinto para que se vean todas iguales, ¿cierto?
sea, no es que yo haga un diseño de una lente y luego ya pues, lo voy aplicando y ahí, sino que cada focal necesita un tratamiento concreto para que en el resultado final, cuando tú cambias de una lente a otra, no haya una diferencia de color, ¿no? Ni tampoco hay una diferencia en aberraciones cromáticas, ni haya diferencias en aberraciones de otro tipo. Entonces, este juego en concreto, nosotros cuando hicimos las cartas y examinamos los vectores de color de las cartas y demás, vimos que en realidad no tienen ninguna diferencia. ¿Eh? O sea, tú vas a poner a trabajar con el 18 y pones el 50, pero que es un 40 y qué, o que esa 40 nomenclatura. 47. 47. Yo entiendo que hasta que nos acostemos a esa nomenclatura, en principio, cuando hacemos las pruebas, yo le preguntaba, le decía siempre a mi asistente de cámara, ponme el 50 y le ponía el 47. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, lo que quiere decir es que todo el juego es consistente, completamente consistente. Hay unas cosas de desviación de color en alguna focal, pero mínimas, ¿sabes? Realmente imperceptibles, ¿sabes? Que solo la pudimos ver mediante cartas y vectorscopios y cosas así. En el sentido de que creo que el 75 milímetros, si no recuerdo mal, pues había una diferencia mínima de color en un patch, en uno de ellos, yo si recuerdo era un anaranjado, en el que era un poquito más frío a todo abierto y era un poquito más cálido todo cerrado, ¿no? Con un 16 o con un 1.8. Evidentemente esto se ve con las herramientas de la técnica, no se ve en el universo real, donde sinceramente no hay ninguna diferencia. O sea, que en ese sentido las lentes son impecables, ¿no? Ok. Y en altas luces, pues tiene que un poco ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? Tanto en las altas como en las sombras, es cómo maneja el contraste la lente, ¿cierto? Y ahí eso tiene que ver con el velo y con el flare, con las dos cosas. Y en ese sentido, el control del velo es excelente, excelente. Y además es controlar una dirección muy interesante, y es que hace que los negros, teniendo profundidad, no sean demasiado negros, no sean clínicos, como por ejemplo los masters. Sí, así es, así Claro, es. entonces, digamos que tú tienes unos negros profundos, es decir, vas a poder tener negros con textura de detalle, pero sin embargo va a ser un contraste moderado en esos. Una Claro, cosa es claro, la cantidad de detalle y textura que tú tienes en el negro, otra cosa es cómo es esa textura de contrastada. Pero en claro. realidad no es muy contrastado, suave. Que esto obviamente fue algo que tomamos muy en cuenta con el desarrollo de los lentes, porque la idea es que, bueno, que se vean muy bien en lo que es el SDR, pero lo que se viene a futuro que es el Claro, HDR. Entonces, claro. por eso la idea era brindar sombras que fueran abiertas para poder gozar de ese detalle extendido que nos da el HDR, pero también al mismo tiempo que los negros, como dijiste, Alfonso, que el negro se viera como un negro, ¿no? Y Claro. no como, digamos, como si le hubieran echado al negro una gotita de leche que verdaderamente, a lo mejor cuando el lente agarra un poco de flare, tenemos esa percepción y esa percepción se va a ver mucho más exagerada cuando veamos las imágenes en HDR, ¿no? Sí, totalmente. Pues te digo que en ese sentido, las lentes, igual que con la resolución, son suaves, ¿no? O sea, son suaves, pero a la vez tienen mucha textura y mucha nitidez, ¿no? Yo Claro, tengo aquí claro, unos fotogramas, me permite los enseño, por favor. por ejemplo, de haberlo hecho con cómo se ve el velo, que también se puede medir con un software, pero esto lo hicimos a la forma tradicional. Si me permite, lo comparto para que lo vean. Ahí sí, Mica, si le puedes pasar el control a Alfonso, por favor. Perfecto, gracias. Listo, ahí va. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo podéis ver en movimiento en el vídeo que luego si queréis pongo el link donde se puede ver y se ve cómo se va modificando, ¿verdad? Digamos, cómo se expande la luz con ese punto de luz dependiendo del diafragma. Obviamente, ese velo no es exactamente el mismo cuando ruedas a 22 que cuando ruedas a 1.8, ¿cierto? Cuando estás Correcto. todo abierto, con 1.8, pues evidentemente es mayor. Yo creo que aquí lo que prima y lo que estamos hablando es que el diseño de las lentes ha hecho una cosa intermedia, ¿no? Entre, digamos, esto que sería casi un ultra prime, o sea, tú cierras un ultra prime a su diafragma, que no recuerdo mal es 2.1, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que es 1.9, si no estoy mal. 1.9. Entonces, y tú lo fotografías así abierto y tiene una nitidez que es casi como esto, a 16. Muy poquito, tiene muy poquito halo alrededor. Entonces yo creo que han diseñado unas lentes con un sentido más estético que profundamente técnico.
lo cual creo que es muy del agrado de los vídeos de fotos. Entonces es una cosa intermedia entre esta abertura y esta abertura, cómo se calcula o cómo se controla el velo, ¿no? En una imagen real es una cosa parecida a esto, como veis, ¿no? Es una prueba en la que rodamos un espacio con una parte de luz muy sobrepuesta al fondo, con su diafragma y luego con un diafragma intermedio con uno muy abierto. Esta prueba vale para ver cómo, cuando tú abres mucho, cómo se inunda, digamos, los negros, ¿no? De la textura de la piel de la modelo, cómo se inunda o no, o cómo quita textura o cómo no, cuando tiene un impacto tan grande detrás de contraluz, ¿no? Efectivamente, si tú cierras mucho, pues claro, pues, está todo muy recortado, muy nítido. Cuando abres mucho, pues tienes un velo. Pero este velo que está haciendo, cuando te fijas bien en las imágenes en su resolución real, la verdad no impide ver completamente toda la textura de la piel, toda la textura del pelo, las trenzas, se ve impecable. Entonces, en ese sentido, el velo de la cámara, o sea, perdón, de la lente es excelente. Funciona muy bien. Y además, controlar eso es muy difícil porque eso depende de muchos factores, entre otros, cómo son los recubrimientos, ¿verdad?, que llevan las lentes antirreflectantes, ¿no? Eso, como sabéis, pues pueden ser diferentes materiales, pero antes pues, se utiliza mucho la fluorita. Es cómo se deposita y cómo se articula y cómo se hace la química de eso para controlar cómo van a ser esas reflexiones. Es decir, que detrás de eso hay mucha, o sea, toda esta apariencia que a nosotros nos gusta y no sé qué, también detrás de todo eso para conseguirlo hay mucha tecnología. Y eso me parece muy importante. Y hablando digamos, de la necesidad de tener un conjunto uniforme, te voy a enseñar otra gráfica que a mí me ha gustado, creo que son explicativas, y es cómo se ve el flare, ¿no? Esto es una vela, la vela la fotografiamos la misma con diferentes focales, ¿no? Y lo que hicimos fue en esta gráfica medir el valor de brillo de los píxeles desde el extremo que veis aquí hasta este otro extremo. Entonces, cuando es negro está aquí abajo, pero a medida que se va acercando a la llama, pues queda aquí arriba, ¿cierto? ¿No? Es fácil Claro. de entender, ¿no? Entonces, si te fijas, todas las lentes tienen prácticamente el mismo. El único que da un poquito más es el 18. O sea, el 18 tiene un poco más de velo, ¿no? Perdón, de flare, que es lo que tiene el resto de los juegos. Insisto, visto de esta manera, pues se ve muy claramente, pero luego en la realidad, pues cuando pones todas las imágenes juntas, pues es muy difícil de apreciar. Claro. Bueno, y acá tocando a lo mejor el último tema antes de ya concentrarnos en todas las preguntas que han hecho, que creo que las hemos estado ignorando un poquito. Disculpen que ya Alfonso nos hipnotiza a todos, ¿no? No tanto. Entonces, Con el contenido me voy al circo, si hipnotizo me voy al circo. pero es bueno, es bueno. Eso quiere decir que estás manteniendo nuestra atención. Por lo menos yo estoy aprendiendo una cantidad de cosas que no sabía. Y obviamente no soy especialista de lentes y mucho menos un Claro, cinefotógrafo, pero es muy agradable escuchar estos detalles que desde el punto de vista del fabricante o como vendedor que soy yo, no, a veces no tenemos ese alcance. Entonces, gracias por eso, no. Alfonso. Por acá volviendo al último punto de los signature primes antes de abrirlo. Aquí a preguntas el portafiltros por la parte de atrás, que fue algo que introdujimos, no porque sentimos que de una manera u otra, digamos, esa manera artesanal que antes se tenía de ponerle una media, a lo mejor por detrás de un lente, se perdió un poco cuando llegamos a la época digital, ¿no? Y si pensamos en cómo eran los lentes antiguamente que no tenían este portafiltros, que el Signature es el primer lente que introduce, digamos, este tipo de filtro trasero, cuando ponían la media o lo que fuera, el material que fuera en la parte de atrás, tenían que pegarlo de una cierta manera, a lo mejor usando un pegamento que dañaba el lente una vez regresaba a la casa de alquiler. Trataban de despegar eso y sacaban media pintura del lente y luego se convierte en un problema de, bueno, ¿quién va a pagar por esto? ¿La producción, la casa de alquiler, la aseguradora? Entonces, un dolor de cabeza. Entonces, si me permiten acá un segundo, quiero mostrarles, compartir con ustedes lo que es el portafiltros y unos efectos que nos puede dar el portafiltros, ¿no? A ver aquí. Entonces, todos los Signature Primes incluyen un portafiltros magnético que justo va en la parte de atrás. Y la ventaja de que el portafiltros sea magnético es que nos permite tener una orientación o hacer un match entre un lente y el otro. Entonces, si tenemos todo el set de Signature Primes con medias veladas de seda, aquí como aparece en pantalla, siempre podemos encontrar la orientación precisa
para que haya un match y tengamos un look consistente de lente a lente, ¿no? Y acá un ejemplo de lo que se vería el lente si le ponemos acá el material que es la línea o el cable de pesca, ¿no? Que nos da unos flares bastante exagerados, parecidos un poco, pero no iguales a los que serían los flares de una óptica tradicional anamórfica. Y debido a que el portafiltros se puede orientar de una manera o la otra, podemos tener estos flares a la horizontal, a la vertical, a la diagonal. Todo depende de lo que estén tratando de hacer. Podemos utilizar no solamente medias veladas, pero papel celófano y una cantidad de otros materiales que la idea es darles a ustedes, a los cineastas y a los cinefotógrafos, un mayor control y también tener la opción de personalizar las imágenes con este portafiltros sin tener el temor de que vayan a dañar el lente si le tratan de pegar una media ahí en la parte trasera. No sé si nos quieres comentar algo de esto, Alfonso, si lo pudiste Sí, ver, experimentar, ¿cuál es tu sí, opinión? nosotros tuvimos estos filtros con el aro magnético. Entonces, para mí tienen utilidad solamente en un sentido, y es cuando quieres hacer un efecto como este que tú estás enseñando, ¿no? Es decir, si Claro. quieres hacer un tipo de efecto de lo que antes, como tú bien decías, era poner las medias y tal, pues está bien, ¿no? Me parece que es ineficiente y engorroso cuando tienes que utilizar filtros neutros para controlar las posiciones, ¿cierto? Porque eso significa quitar la lente, cambiarle el neutro, ponerle el otro y volver a poner la lente, lo cual significa que en un rodaje eso es tiempo, y además de eso es que expones el sensor y demás a un tiempo innecesario al exterior, cuando pues es mucho más cómodo tener los filtros neutros incorporados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la exposición, me parece que no es una buena herramienta. Desde el punto de vista de la creación de efectos, como tú bien dices, pues fantástico, porque ya no tenemos que hacer. Me acuerdo que yo hice una película que toda iba con una media, iba con una cosa que se llamaba, creo que ring, que era un anillo de plástico donde metías la media y eso se metía y se encajaba en la parte trasera del zoom, ¿no? Pero claro, pues era más engorroso, que sea un imán, pues es mucho más práctico, más bonito. Entonces, desde ese punto de vista, tener una gama de sistemas de difusión o de rejilla para hacer ciertos efectos, pues es mucho mejor que esté de traje que esté delante de la cámara, obviamente. Desde el punto de vista del uso de los neutros y demás que nosotros teníamos, como te digo, que no los usamos, por el Ok. inconveniente de tener que cambiarlos. O sea, desmontar la lente para cambiar un neutro. Era más fácil sacarlo del del parasol y meterlo, ¿no? Claro, y acá, bueno, para compartirles o para darles otra idea de lo que puede hacer el portafiltros, es algo que lo hicimos un par de pruebas recientemente y bueno, da un efecto, a lo mejor lo que tú decías resulta un poco engorroso, pero desde el punto de vista creativo creo que es Claro. una muy buena herramienta. Pues nuevamente aquí va para compartir mi pantalla. Boom, 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 boom. A ver esto. Entonces aquí nuevamente tenemos una imagen limpia y lo que tratamos de introducir es un elemento de cristal en la parte de atrás, casi como un poco de dioptría, ¿no? Para hacer que la imagen a los bordes se viera un poco más, que se deshaga, ¿no? Se vea más suave con diferentes efectos. Entonces nuevamente aquí tenemos la imagen en limpio, bueno, aquí con un black mesh, pero luego acá lo podemos ver con lo que es un dioptre, ¿no? De 3. Entonces podemos dar cuenta que la parte del centro de la imagen sigue estando nítida, mientras que lo demás sigue bastante suave, ¿no? Es Claro. parecido un poco, pero no igual a lo mejor al efecto que tienen los lentes de Cooke, ¿no? Que son muy agudos, no muy agudos, pero agudos en la parte del centro y se deshacen un poquito, o digamos, pierden un poco de enfoque, que es parte del look de ellos cuando nos salimos hacia los bordes. Entonces, nuevamente es una manera de personalizar la imagen de acuerdo a las necesidades creativas que ustedes puedan tener, ¿no? Claro, por eso, como te decía yo antes, o sea, nosotros tenemos unas lentes como estas que son, por ejemplo, tienen una uniformidad luminosa pasmosa, ¿eh? O sea, digamos, el rango de luminosidad en todo el plano pues se mantiene bastante bien, incluso en la focal más abierta, en 1.8. Y luego yo, si quiero, digamos, estropearlo desde el punto de vista técnico, pero aprobarlo desde el punto de vista estético, hago esto. Le puedo poner por detrás un diópter y estoy desenfocando los bordes y estoy no sé qué. Es decir, pero lo hago sobre una lente que me está dando una calidad realmente excepcional, súper profesional. Esa es, por ejemplo, mi filosofía al acercarme a este tipo de cosas. O sea, prefiero hacer esto
que no tener una lente que directamente haga eso, porque a lo mejor para ciertos planos no me vale y claro, es muy difícil corregir una imagen o una lente que se está dando unas aberraciones geométricas muy grandes en los bordes o te está haciendo con unas aberraciones estéticas muy pronunciadas. Entonces, todo eso, digamos, yo prefiero estropearlo desde una lente buena, desde el punto de vista estético, y no hacerlo directamente con lentes que no te dan esa calidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces aquí ahora quería abrirlo o concentrarnos un poco en las preguntas. Acá una pregunta que no hemos respondido, que la hace Rafael del Campo. Tomando en cuenta la nueva montura LPL, es de Arri, y que ahora los Signature Primes están diseñados íntegramente por ustedes. Arri tiene planes de hacer lentes con motores integrados internamente para foco e iris, algo así como los Panavision Primo 70. Bueno, la montura LPL no es solamente para nosotros, ¿no? La hemos básicamente licenciado, no solamente la montura LPL, pero también el LDS2, que es nuestro nuevo sistema de metadata de lentes para otros fabricantes. Entonces no va a ser una cosa que es solamente de Arri, sino la queremos compartir con los demás fabricantes para que luego haya un poco de estandarización cuando hablamos de cubrir estos nuevos sensores de full frame o de large format. Respecto a lo que comentaste de los motores, por el momento no tenemos planes de incorporar motores al lente, pero bueno, tú sabes que acá las cosas siempre pueden cambiar. A lo mejor encontramos una manera de hacerlo en donde podamos mantener esa alta estética que conocemos y al mismo tiempo no hacer que el lente sea muy pesado, porque creo que estamos en un ambiente hoy día, y eso lo vimos con la Alexa LF y la Mini LF, en donde la gente ya no quiere usar cámaras pesadas, ¿no? Quieren que la cámara y el lente sean de la forma más liviana, obviamente porque hace que el trabajo del día a día sea más suave y no lo que decía, lo que decía Alfonso, de echarse la cámara al hombro y casi irse para un lado, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer, creo que lo haremos, pero por el momento no hay planes de integrar motores directamente a los lentes. A ver qué más otras Sí, hay una preguntas. cosa que a mí me gustaría señalar de la montura LPL, y es que, claro, la montura PL es una montura diseñada en los años 80, corrígeme Esteban si me equivoco, y es una montura que está diseñada para las cámaras de cine, y que entonces la distancia desde el plano de la película a la parte trasera de la lente estaba condicionada por el obturador de espejo que estaba en la cámara. Es decir, delante de la emulsión giraba un espejo abierto a unos grados, que es lo que dejaba pasar la luz, y la proyección que hacía la lente sobre el fotograma, sobre la superficie de la emulsión, pues tenía que tener una distancia determinada considerando el espejo. Nuestras cámaras digitales no tienen ningún obturador, ¿eh? Aunque hubo un Claro. intento hace muchos años de tener un obturador físico, pero obviamente eso se acabó desestimando y ahora todas nuestras cámaras no tienen obturación. Eso permite acercar la parte trasera de la lente, permite acercarla al sensor. Y eso Claro. conlleva unas mejoras importantes. Entonces, la montura PL no lo permite, pero la LPL sí permite acercar más la última lente trasera, acercarla más al sensor. Y eso conlleva una mejor definición, conlleva menos aberraciones, en fin, es una mejora importante. Así que yo creo que todos utilizaremos finalmente, como hemos utilizado PL, utilizaremos LPL en nuestras cámaras. Claro, claro. También para el diseño de lentes permite que podamos abrir el diafragma más. También permite que, digamos, en los lentes más gran angulares usemos menos elementos de cristal, haciendo que el lente sea también un poco más liviano. Y también con este diseño de telecéntrico también permite que sea más fácil para nuestros ingenieros tratar de eliminar la respiración del lente. Aquí una pregunta que nos están haciendo, bueno, que creo que ya la habíamos hablado un poco. Luis Enrique nos pregunta, ¿estos lentes son recomendables solo para large format o son usables también con una mini de Super 35? Y los lentes no se pueden usar en large format, en Super 35, siempre y cuando la cámara que estés usando tenga la montura LPL, que como ya dijimos, el fabricante de Wooden Cámara ya hace monturas LPL para la Sony Venice, la F55, las cámaras RED, y también del lado de Arri ya todas nuestras cámaras podemos ponerle una montura LPL. Entonces verdaderamente no son para, digamos, cámaras Arri de large format, sino para todos los formatos
y también para todas las cámaras que se encuentran en el mercado, no solamente cámaras de ARRI. Claro, lo único que en ese sentido hay que, digamos, lo que es un 47 en formato, en el large format, no es un 47 en el Super 35. Entonces, digamos que como tu sensor está capturando es más pequeño, en realidad pues tu lente va a ser un poquito más tele, ¿no? Entonces eso, digamos, solo tiene que ver con que necesitas, digamos, pues angulares para tener, lo que tú dijiste ya no será un 18, no sé cuál es el factor de conversión ahora mismo, igual tú Esteban lo recuerdas, pero tienes que hacer un factor de conversión, no sé si es 1.2 o 1.5, ¿no? Dependiendo, para cómo comparar a, digamos, Super 35, para tener El el mismo pulso, ángulo o campo de visión, claro, la matemática cambia dependiendo del modo de sensor que estemos comparando contra el otro, ¿no? Porque como ustedes saben, en las Alexas y también en la LF tenemos modos de sensores que cambian de tamaño, que también va a influir el campo o el ángulo de visión que tenemos. Pero para resumírselos así brevemente, si estamos comparando OpenGate siendo el modo de sensor que nos da todo, básicamente todo el sensor de la cámara. Si comparamos OpenGate de Super 35 con OpenGate de Large Format, el factor de conversión que deberíamos estar usando es 1.3. okay. Ok, aquí nos están, ¿crees que Alfonso podría mostrar nuevamente su análisis con IMATES de estas lentes? Yo no sé si mostrarlo, lo que sí te puedo, casi más fácil, remitirle a la página de la ADFC, de la Asociación de Directores de Fotografías Colombianos. Ahí tienes el artículo completo, te lo puedes descargar gratuito en PDF con los links a los vídeos, ¿no? Para no extendernos de nuevo con curvas y con cosas, ¿no? Entonces, si lo quieres ver detenidamente, lo puedes descargar desde la ADFC y encantado, si tienes cualquier duda o quieres compartir cualquier consideración, pues me puedes escribir a mi correo, que es info@alfonsoparra.com, y ahí si quieres hablamos o clarificamos o discutimos alguna de las gráficas que ves ahí. Yo creo que repetirlas ahora aquí pues es un poco más tedioso, ¿no? No sé. Claro, claro. Aquí Luis Miguel nos pregunta, ¿podemos tener algún comentario acerca de la coloratura de la óptica y de su comportamiento en condiciones de bajas luz? No sé si los alcanzaste a probar en una condición de baja luz, Alfonso. Sí, sí, claro. Hombre, es 1.8, ¿no? Es decir, a Sí, ver, o sea, 1.8 es un diafragma muy abierto, muy luminoso, y de todas las pruebas que hicimos, a 1.8, la resolución, por ejemplo, y eso también se puede ver en las curvas, pues es prácticamente la misma que a 5.6. Prácticamente, o sea, que decir, no vas a perder textura ni nitidez por trabajar a 1.8 que a 5.6. Si trabajas a 16 o a 22 llegamos, ¿no? Con estas lentes. correcto, correcto. Sí vas a encontrar una ligera pérdida de resolución, pero que tiene que ver con el efecto de difracción, que como sabéis es un efecto físico por el cual cuando una de luz pasa por un orificio muy pequeño se difracta, es decir, coge un ángulo respecto de la normal. Y eso lo que proyecta sobre el sensor no es un punto, sino un círculo que se llama círculo de Airy, y que ese círculo, dependiendo del tamaño de los píxeles, pues hace que tu imagen pierda resolución, ¿no? Entonces, con las curvas MTF sí se ve que con esos diafragmas generados pierdes un poquito de nitidez. Con 1.8 trabajas estupendamente sin perder nada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las bajas luces, pues el diafragma más abierto te va a permitir trabajar con muy poca luz, con una sensación de profundidad en las sombras, con negros que van a estar limpios, que no van a ser muy contrastados, que van a ser más o menos suaves, pero que nunca van a estar, digamos, desvaídos, lechosos, nada por el estilo, sino que vas a tener una estructura de negro muy consistente, pero dentro de esa estructura de negro consistente te vas a encontrar con que el contraste en esa profundidad pues es suave, ¿no? Entonces el trabajo con las lentes en bajas luces es pues, magnífico, ¿no? O sea, a mí que me gusta mucho trabajar con la parte del talón, ¿no? Como decíamos antes en el mundo analógico, me gusta mucho trabajar en el talón de la curva. Entonces, esa log-C trabajando muy abajo, ¿no? Sobre todo con las mejoras y las implementaciones que llegan hasta la Mini, a la LF, ¿no? Que tienen que ver, por Claro. ejemplo, con la disminución del ruido, ¿no? Pues, ahora mismo estas cámaras meten mucho menos ruido que la que teníamos 10 años cuando la probamos por primera vez, ¿no?
No, así es, así es, Claro. así es. Y eso se debe a muchos factores, pero entre otros, por ejemplo, se debe a que los píxeles, los fotocitos de la Alexa son muy grandes, mucho más grandes en full frame que lo que eran en la de hace 10 años, ¿no? Y eso significa, claro, que pueden capturar más fotones, eso significa mejor relación ruido. Es decir, que esa conjunción de Signature con Alexa, pues la verdad es que funciona muy bonito. Casi todas las Excelente. cámaras de full frame ahora mismo dan una calidad de imagen excepcional. Y a eso le sumas unas lentes de primera calidad, pues la verdad es que las imágenes que obtenemos son realmente hermosas, ¿no? Que al final es lo que se trata, hacer imágenes bellas. Claro, aquí nos está Tan dramáticas, preguntando. quiero decir. Perdón aquí que te interrumpa un poquito, No, Alfonso. Nos están preguntando qué distancia, Carlos Rojas, buenas tardes, ¿qué distancia hay desde la montura LPL al sensor? Yo puedo contestar eso, son sí, 44 milímetros, mientras que con PL eran 52. Entonces, lo que habíamos ya comentado para mejorar el diseño del lente, no solamente ya que básicamente nos deshacimos del obturador mecánico, pudimos acercar el lente más al sensor para tener esa distancia de 44 milímetros. Ahora, ¿qué otra pregunta de Franklin José Cedeño? Perdón, Esteban, perdón, disculpen. Sí, sí, cuéntanos. Podrían ser un par de preguntas más, pero ya después vamos a tener que ir cortando, porque lamentablemente se nos ha volado el tiempo, por favor. Ok, Gracias. ok. Entonces, ¿qué dirías, Aricel? ¿Unos 5 minutos más? ¿10 minutos? ¿Cuánto tiempo nos cedes? 5 minutos más y no hay ningún problema. Wow, ok. Vamos a tratar de hacer que nuestras respuestas sean pequeñas y concretas. ¿Qué diferencia visual tienen estas nuevas lentes respecto a las Cook o a los Ultra Prime? No sé si nos puedes comentar algo de eso, Alfonso, en pues tu las experiencia. diferencias, lo que hemos venido conversando a lo largo de toda esta jornada, ¿no? Si lo comparo con los Ultra Prime son duros, ¿no? Son Claro. lentes muy contrastadas, con unos recortes en los límites entre, digamos, las situaciones de mucha luz con oscuridad, es decir, los límites de alto contraste, son muy nítidos. Los Ultra Prime tienen aberraciones cromáticas que y se ven muy bien. Y digamos que la apariencia general es lo que nosotros llamamos, y que tú has señalado al principio, que es muy clínico, ¿no? El Claro. look de Cook es completamente distinto. Cook tiene una apariencia de imagen más pastel, donde los contornos están más delimitados por cierta suavidad que por cierto interés en tener mucha resolución. Entonces, digamos que estas lentes, si yo las tuviera que colocar en una franja, las pondría en una cosa intermedia. Es decir, no son la dureza de los Ultra Prime, no son lo extremadamente suaves que pueden ser los Cook, ¿no? Es una mezcla de ambas cosas que la sitúan en una franja pues muy interesante para nosotros. Ok, excelente. Aquí nos están preguntando, me están corrigiendo. Arri no es la única marca que hace cámaras y lentes, Canon también hace cámaras y lentes. No, tienes toda la razón. La diferencia entre nosotros es que estamos digamos, en segmentos del mercado diferentes, ¿no? Canon es, digamos, el líder en lo que es la foto fija, así hayan tenido cámaras a lo que es el mundo de la cinematografía, pero como ustedes saben, no les ha ido, digamos, extremadamente bien. Por eso del lado del cine, de lo que es el cine en sí, solamente Arri podría imponer un nuevo estándar en términos de montura de lente. A ver, aquí nos están haciendo otra pregunta. Ah, Juan Herrera, asistente de Cámara de Ecuador, ¿qué tan recomendada y factible es usar las dioptrías que van en la parte trasera del lente en los Signature Primes que desarrolló Arri? ¿Qué afecta o no la resolución? Pues afecta toda la resolución. O sea, la resolución, como es una cosa que tiene que ver con la transmitancia que tiene la luz a través de las superficies, pues cuando pasa por un cristal ya estás perdiendo resolución. Claro, O sea, el mejor cristal del mundo, que te puedes imaginar, basta que pase ya un rayo de luz para que el contraste ya no sea el mismo, aunque sea el mejor cristal del mundo. Eso es lo que claro, evaluamos precisamente en las curvas de MTF, cómo perdemos el contraste a medida que aumentan las frecuencias. Eso es una ley física y eso ya puedes poner tú el mejor cristal del mundo que es así. Entonces, pues claro, pones una dioptría detrás de 2, de 1, pues lo que sea, pues te afecta, te vas a perder resolución, claro. vas a tener más deformaciones, vas a tener aberraciones geométricas, vas a tener aberraciones esféricas, o sea, va a tener de todo. Lo que pasa es que eso está diseñado para crear una atmósfera, para crear una textura, para crear una estética. Entonces, no se evalúa, digamos, desde el punto de vista puramente técnico, porque es obvio
que si lo haces desde el punto de vista técnico, cualquier cosa que pongas por delante o por detrás de la lente ya en sí mismo te va a perder calidad, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vamos a tomar dos preguntas más antes de cortar y les pedimos disculpas, pero verdaderamente se nos ha volado el tiempo. Esta presentación iba a durar una hora y ya casi vamos por dos. Entonces acá para preguntar, y cuando grabas con lentes que no necesariamente son signature y terminas con aberración cromática en la imagen, ¿cuáles son los pasos como director de fotografía para tratar este problema en la postproducción? Pues hombre, el primero es no llegar a ese problema. Como director de fotografía, tú cuando vas a hacer unas pruebas, o vas a rodar una película, vas a rodar una serie o lo que sea, pues tú haces pruebas y entonces eliges la lente más adecuada al proyecto. En esas pruebas, pues uno tiene que evaluar si las aberraciones cromáticas son suficientemente perversas como para estropearse. No es igual ver una aberración cromática en una serie de Netflix en tu casa a 2,5 metros de distancia, una televisión de 50 pulgadas, que irte a una sala de cine de una pantalla de 10 o 12 metros, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que también hay tolerancia en cómo se pueden aceptar ciertas aberraciones de las lentes dependiendo hacia dónde vayan. Y en última instancia, pues te puede pasar que te pongan contra la pared y te digan, pues tienes que hacerlas con estas y tiene aberración cromática, pues es muy difícil, sinceramente. Hay algunos programas, hay unos plugins de algunos fabricantes para corregir las aberraciones cromáticas, ¿cierto? Que lo que hacen es desplazar un poco el rojo, el azul o el verde uno respecto del otro para que cuadre la aberración. Existen. Yo los he visto y no los he usado, pero los he visto en Final, los he visto por ejemplo, en este software de Tifa, en el DFX. Entonces, sí hay algún sistema para corregir o para disimular la aberración cromática. Pero pues supone tiempo y es un engorro, ¿no? Excelente. Última pregunta antes de cortar. ¿Cómo se llama la aplicación para medir la curva MTF del sistema? Las curvas MTF se pueden obtener de diferentes formas. Una, que es la que yo estaba enseñando aquí, es a través de un software que se llama Imatest, ¿cierto? Es un programa de pago, pero si queréis hacer vuestros intentos y vuestros pinitos, pues hay un software gratuito abierto que se llama ImageJ, o que también ahora se llama Fitbit, si no recuerdo mal, y ahí hay un plugin que te permite generar curvas MTF, creo que se llama 2 por Nike, una cosa. Y ese es gratuito, entonces, si uno quiere juguetear con eso, lo único que necesitas para todo eso es tener una carta normalizada, ¿sí? Hay muchas, y esa carta la fotografías en ciertas condiciones, sacas un fotograma, digamos, sin compresión, ni ningún tipo de cosa rara, sino simplemente el fotograma en su gama correcta y sin compresión, y lo mides, y ahí vas a obtener las curvas del sistema, porque la resolución depende no solamente de la lente. Depende de la lente, depende del sensor. En el sensor sabes que llevas un filtro LPF, llevas un filtro infrarrojos, depende del compresor digital, depende del procesador de las señales, depende del sistema de compresión, depende del sistema de trabajo que tengas en postproducción, depende de tu monitor y en última instancia depende de a qué distancia te pongas. O sea que la cosa es compleja. Claro. Pero se pueden hacer con esto. Con Imates hay algunos más que lo hacen. Pero yo desde hace muchos años utilizo Imates y si no ImageJ, que es el que utilizo mucho para cuando voy a dar clases para que los estudiantes puedan hacerlo sin necesidad de gastarse plata en eso. Excelente. Bueno, aquí la vamos a cortar. Antes de cortar de mi lado, quería agradecerles a todas las personas que nos acompañaron para esta charla aquí con Alfonso. Les pido mil disculpas que no hayamos podido llegar a contestar todas sus preguntas, pero es tanto material para cubrir que creo que necesitaríamos un día entero para satisfacernos a todos, ¿no? También quería desde mi parte agradecerle a Alfonso por su participación y su buena disposición y la buena onda que nos dio acá, y también por volarnos la cabeza, Alfonso. Muchas gracias por eso. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por muchas razones. Primero por invitarme, que ya solamente por eso os agradezco, pero también por ser una empresa que no tiene
ningún problema en dejarnos a los fotógrafos el material, para que lo probemos, para que lo testemos, para que digamos qué nos gusta, qué no nos gusta, y eso para nosotros es súper importante. Es que es verdaderamente la única forma en donde nosotros podemos hacer productos les digo la verdad, la mayoría de los productos que desarrollamos es en base a los comentarios y las ideas que ustedes, los cineastas y los cinefotógrafos tienen. Y sin ese feedback que tan amigable, pero también tan honesto que nos ofrece Alfonso y muchos cinefotógrafos alrededor del mundo, no podríamos llegar a ser, digamos, la empresa líder para el cine. También antes de cortar acá quería agradecerle muchísimas gracias a BBS, a José Lobo, a Aricel Santana, a Micaela, por permitirnos aquí usar la plataforma, coordinar toda esta logística electrónica que a veces es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, muchísimas gracias desde mi lado. Igualmente, gracias a todos por el soporte y también gracias a todos los participantes que con paciencia y devoción han estado aguantando ahí toda la charla. Entonces, también gracias a ellos por su paciencia y su asistencia y su participación. Gracias a todos. Gracias. No sé, Aricel, si quieres decir una cosita más o para cerrarla. Señores, desde ya, muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias, Esteban, muchas gracias a DF y a todos por acompañarnos y participar. Más tarde van a estar recibiendo una encuesta y un link para que puedan ver la presentación. Y también aprovecho para avisarles, bueno, esto ha sido visto por más de 200 personas, o sea que ha sido muy interesante. La semana que viene también estaremos presentando a Alexa Mini LF y ya les haremos llegar la invitación. Nuevamente, muchas gracias a todos y de BBS estamos a vuestra disposición. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima. También de mi lado, muchísimas gracias a la ADF, que se me olvidó mencionarlos. Chao. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego y gracias. Gracias.